Con César Zamora Bento, él es economista, analista en temas políticos. César, buen día, qué gusto saludarte, muy amable. Muy buenos días, José. Aquí estamos atentos a las preguntas para poder dar opinión sobre este flagelo que es la minería ilegal. ¿Cuál es la razón de fondo para este avance de la minería ilegal en Cajamarca, César? Ya, bueno, Cajamarca es un atractivo. Cajamarca está comprobado que tiene importantes recursos minerales. Y lamentablemente han habido intervenciones de ONGs, unas intervenciones muy convenidas para sacar del paso de manera sistemática a la minería formal, a la mediana minería, a la que está supervisada, a la que está fiscalizada, de tal manera que generen en la población un desconcierto. Y de allí, con las figuras tibias de las autoridades, en este caso de la autoridad regional, sencillamente se da todas las condiciones, son los principales incentivos para hacer de lo que debería ser una actividad productiva formal, regulada, a llevarse a cabo de manera ilegal, subrepticia y trayendo todas las consecuencias del caso. Recordemos, José, que las actividades económicas lícitas o ilícitas eh, se sustentan en base a incentivos y en el país en general tenemos zonas muy preocupantes en cuanto a la minería ilegal y en particular Cajamarca ahora último, los incentivos se vienen dando precisamente para que se dé esta actividad. Y eso realmente a mí me preocupa y deberíamos poner énfasis. ¿Qué incentivos se están dando para que la gente se meta a esta actividad delictiva, que guarda tras de sí lavado de activos, trata de blancas, violencia, sicariato, etcétera, etcétera? Yo creo que por ahí deberíamos empezar. En efecto, lo que tú acabas de graficar es lo que viene ocurriendo, ¿no? Zonas como Hualgayoc, Bambamarca, Selendín, Cajabamba, la cercanía del Perol, donde está Conga en Sorochuco. Hoy hay una fuerte presencia de minería ilegal. Y hay una realidad. La Dirección Regional de Energía y Minas no cuenta con ninguna capacidad logística como para poder actuar, por un lado. El Ministerio Público actúa en la medida que tenga una denuncia frente a un hecho ilícito. Es decir, se dan todas las condiciones en estos momentos para que la minería ilegal actúe. Y frente a ello, el silencio cómplice de muchas autoridades. Porque en esto también hay Así que es, decirlo con suma claridad, César. A veces miramos la así es. fotografía de Patás, donde todo el mundo dice, ¿cómo es que convoys de camiones puedan pasar con mineral? ¿Por qué? Porque hay corrupción. Entonces, eso también ocurre en otras latitudes. Y entiendo que Cajamarca tampoco se exime de esa realidad. ¿Qué piensas tú? Precisamente te hablaba de los incentivos, o sea, cómo se produce el crimen, cómo se da la minería ilegal, porque los incentivos son claros para que la gente emprenda estas actividades económicas ilícitas. Uno de los principales es el marco jurídico. El marco jurídico es muy permisible, pues. El Reinfo hace rato ya ha demostrado que ha fracasado como un sistema que busca ordenar la actividad económica de la minería, de la pequeña minería, de la minería artesanal. No sirve. Estamos hablando de 2.000 versus cerca de 60.000 solicitudes para inscripción. 2.000 apenas han podido cumplir. Eso de allí, ese marco jurídico y que tanto lo manosean y encima tenemos un presidente del Congreso muy vinculado con la minería ilegal, es el incentivo de arranque. Después vienen los otros incentivos, el gobierno regional, la Dirección Regional de Minería de Cajamarca. ¿Quién es el director? Es una persona, tú dices que tiene poca capacidad logística. Yo diría que le falta voluntad de hacer gestión, porque para tener mayor capacidad logística y hacer este trabajo, tiene que hacer gestión, tiene que vincularse
con la Fiscalía de Prevención de Crímenes Ambientales, por ejemplo, que viene haciendo un trabajo, pero sin embargo está solo en esa contienda. Tenemos a una dirección regional de minería que no hace gestión porque no le importa luchar contra la actividad de la minería ilegal en Cajamarca. Y eso de ahí es otro gran incentivo. Súmale la corrupción, súmale la vista gorda, súmale la coima en los caminos, súmale, y ojalá yo me equivoque, que por ahí la minería formal está utilizando toda su plataforma para que pueda ese producto de la minería ilegal limpiar, lavarse. Tengamos cuidado con eso también. Tengamos cuidado con algunas mineras que son formales, que estén siendo el vehículo para limpiar, para lavar lo que proviene, los minerales que provienen, principalmente oro, de la minería ilegal. Hay muchas cosas que están dando incentivo para que personas inescrupulosas emprendan en este gran negocio que es la minería legal. Digo, gran negocio porque estamos hablando de millones, si no miles de millones de dólares en esta economía subterránea, más que el narcotráfico. El narcotráfico ya pasó, pero esta minería ilegal también se asocia al narcotráfico, a la trata de personas. Entonces, estamos ante un problema que ya cundió en el sur, ya cundió en Patás y está entrando con fuerza en Cajamarca y hasta ahora no encontramos una respuesta efectiva. Esto de aquí, José, tiene que ser una lucha contra la minería frontal, donde el principal actor, el principal sector que ponga alerta todo esto debe ser la minería formal, haciendo comunicados contundentes y presionando a las autoridades para que cumplan su rol. No puede ser que a mí como minería formal supervisada me exijan y se hagan de la vista gorda de la minería ilegal que está destrozando el medio ambiente y la economía de los cajamarquinos. ¿Y qué te parece la forma como actúan algunos organismos no gubernamentales, ¿no? Aquellos que siempre tienen como leitmotiv oponerse a las inversiones mineras formales, aquellos que paralizan los proyectos, aquellos que se rasgan las vestiduras y dicen va a contaminar el ambiente, afecta socialmente, y en este caso no dicen absolutamente nada. ¿Qué opinión Mira, tienes? ¿cuántos años tenemos en Cajamarca y sabemos cuál es el trabajo y cuál es el crimen que generan estas ONGs financiadas? Inclusive, ahí también yo puedo decir, ¿y qué hay de la supervisión de los fondos de cooperación internacional para fiscalizar las labores? ¿En qué quedó ese? ¿Te acuerdas que hubo un Claro. levantamiento de humo? Se levantó que vamos a fiscalizar desde el Congreso. Se callaron la boca. Sigue, los fondos contra las actividades lícitas del país siguen ingresando al Perú sin ningún pudor, sin ningún pudor. Entonces, ¿qué puedo opinar yo de las ONGs, principalmente de la que conocemos en Cajamarca, que son una organización criminal? Por Dios, o sea, hay veces uno dice organización criminal es armas, asesinatos, este, secuestros. No, también hay organización criminal cuando utilizas la mala información para que a la población tú la confundas, porque no es solo Grufides, por el caso de Cajamarca, no solo son estas ONGs, sino es todo el tinglado que tienen en las comunidades. Ojo, ellos no actúan solos. Ellos tienen presidentes, los que se llaman grupos de autodefensas en las diferentes provincias. Ellos están articulados y tienen un plan estratégico. El plan estratégico es de desinformar, llevar situaciones. Ellos son los que organizan que las autoridades de las comunidades presionen a sus comuneros para que si tienen que hacer alguna protesta y no hacen caso, le corten el agua, le corten la luz, le corten los servicios, los miren de mala cara. O sea, esto de aquí no es un trabajo, no es una cuestión espontánea de la minería que sale y que está perjudicando a Cajamarca. Esto está trabajado. Esto es un plan. Y el plan obedece y tiene éxito en función de los incentivos que da desde el Congreso de la República, las autoridades regionales
y la corrupción que cunde en los niveles intermedios de las fuerzas del orden, llámese policía, llámese patrullaje, llámese funcionarios públicos de todos los niveles. Preocupante, sin lugar a dudas, la situación, este avance incontenible en la minería ilegal. Estamos hablando de Cajamarca, pero podemos extrapolarlo a la Sierra de la Libertad, podemos ponerlo en Madre de Dios, podemos ponerlo en el Corredor Minero del Sur, podemos ponerlo en Arequipa, podemos ponerlo en Ica, etcétera, etcétera. Yo te agradezco, César, por habernos brindado estos minutos para analizar este tema tan complejo, tan delicado como es la minería ilegal en nuestro país, con el compromiso de reencontrarnos mañana en nuestra habitual secuencia Don C. Saludos, César, muy amable. Agradezco la oportunidad, José, agradezco la Gracias, oportunidad César, y muy sigamos gentil. adelante con esta lucha. Hasta luego.